volviendo a Paraguay y su futuro, el otro día conversaba con un experto en temas energéticos y me mencionaba que las represas, sobre el cual hoy bajamos todo el debate sobre la cuestión energética, las represas dejarán de ser suficientes en 15 o 20 años, Sí, digamos, sí. 15 o menos quizás. Entonces, Paraguay tiene un futuro que debatir en cuanto a economía y probablemente incluso eh, va a entrar en tensión esto que no es un mito, sino una realidad, como es el prestigio de su macroeconomía, de sus Mm. políticas económicas, que se ha instalado con mucha justicia en cuanto a la valoración, digo. Pero aún eso, digamos, el futuro siempre es incierto. Sí. Digo esto para preguntarte, ¿cómo ves la construcción del futuro de nuestra economía? ¿Sobre qué bases debe fundamentarse? Yo creo que es así mismo como decís, en algún momento vamos a dejar de tener a esas hidroeléctricas como el centro de la cuestión porque van a dejar de ser suficientes. Y deberíamos de haber estado ya hace 4 años atrás, empezar a conversar al respecto de ese futuro, ¿verdad? Ujú. Porque ese futuro se toma su tiempo. Yo creo que Paraguay tiene tanto potencial, pero aquí no es que viene una empresa y va a transformar todo, sino que hay que tener una visión conjunta al respecto de a dónde queremos llegar, cuál es el país que queremos tener y dónde vamos a poner las apuestas. A veces yo escuchaba que hay gente que dice, no, pero eso se llama dirigismo, y hay un poco un trauma también de tal vez de la dictadura, donde se hacían cosas así, se bajaban líneas para hacer, pero en realidad esto no es eso. Acá lo que tenemos que ser estratégicos porque los recursos son limitados, y como país tenemos que sentarnos a definir dónde queremos estar en los próximos 10, 20, 30 años, ¿verdad? Y parte de eso es la discusión de la cuestión energética. Todavía estamos en pañales nosotros, increíble que tengamos esa super hidroeléctrica, una potencia impresionante, y que después sigamos teniendo estos niveles de pobreza, digamos, en términos de la transmisión eléctrica, Sí. pobreza en términos de la calidad de los servicios que recibimos, ¿verdad? Pobreza en términos, o sea, la vez pasada moría electrocutada una joven que salió a pasearse por la costanera. Eso es inaceptable, ¿verdad? Y como esos casos hay muchísimos. Acá ni siquiera tenemos regulación de este tema, ¿verdad? Tantas cosas faltan todavía que a Ujú. veces se dificulta siquiera imaginarse el futuro porque realmente el presente está bastante descompuesto. Remontándonos a un hecho reciente, de días nada más, como fue el desabrupto de un exministro respecto de la bolsa de valores. ¿Cómo ves el impacto que tienen esos hechos confusos desde el liderazgo nacional al respecto de la economía? Yo lo veo gravísimo, ¿verdad? Pero la verdad que no es que estoy sorprendida, porque ya nada sorprende en este contexto de circo, ¿verdad? Mm. Pero creo que el daño reputacional que este tipo de acciones causa a nuestro país, al sistema financiero de nuestro país, al desarrollo del sistema financiero, la profundidad del mercado de capitales en la que se viene trabajando con mucho ahínco por muchos años, ¿verdad? Y esto otra vez se sostiene en lo que es la confianza. Cuando vos ves que personas de autoridad, digamos, están utilizando lugares del gobierno para hacer este tipo de cosas, eso envía una señal terrible. No solamente de pérdida de confianza, de daño reputacional, sino también para afuera, ¿verdad? Estamos pasando por el examen de Gafi, y esto está muy mal. Eso es como que yo me vaya a la SED y use información ahí, que es información realmente que no se debe tocar más que para lo que está permitido dentro de la ley. Entonces, y abuses de esa información, ¿verdad? Lo mismo pasa desde el Banco Central, cuando uno es el secreto bancario y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, esto está mal, violar, digamos, o salirse de lo que es la responsabilidad de una autoridad, me parece que está muy mal. Causar daño reputacional a esta estructura financiera tan importante para el desarrollo de nuestro país, sobre la cual descansa, digamos, el avance también interno. O sea, nosotros necesitamos seguir profundizando el mercado de capital, es una herramienta espectacular, y de cierta manera estos mensajes que realmente son a propósito, quieren dejar una imagen de más o menos que Satán es el mercado Claro. financiero y el mercado de capitales, y que también, ¿verdad? Entonces, es realmente un daño muy grave interno, pero también externo.
Ahora, de la mano de eso está el resto, ¿verdad?, de las cosas que estamos viendo. Yo creo que a mí me alegra muchísimo ver que se están dando esto, o sea, nadie puede estar demasiado feliz al respecto, pero desde el punto de vista de las posibilidades que tenemos, ya que ha permeado tanto este tema del narcotráfico aparentemente en nuestra sociedad, realmente me parece espectacular que se estén haciendo estos allanamientos. Y los hechos objetivos. Totalmente, estos hechos, estos hallazgos que se están haciendo con el apoyo de Estados Unidos y otros países. Una pena que tenga que ser así, ¿verdad?, que no lo podamos hacer con nuestra propia fuerza policial, pero aparentemente también hay desafíos muy importantes, ¿verdad? Pero el hecho de que se esté haciendo esta limpieza profunda me parece excelente y va a ser bueno para Paraguay y va a ser bueno también para nuestro examen de Gafi, ¿verdad? Porque finalmente esto está contribuyendo, digamos, a demostrar que nosotros estamos en la lucha contra este flagelo. Otro versus que normalmente se suele escuchar es el famoso versus entre la macro y la microeconomía, ¿verdad? ¿En qué para peor, digamos, desconsuelo a veces que la macro como una cuestión fortalecida y la micro como una cuestión desvalida? La pregunta que te quiero hacer, ¿hasta dónde las políticas públicas de futuro, digamos, y con qué correctivos pueden llegar a incidir en un país más igual? De manera tremenda, o sea, yo creo, o sea, el rol de la política pública es central. Y ahí este tema de la macro y la micro es un imaginario, ¿verdad? Y a veces ideológicamente se aprovecha esa separación. La realidad es que la macro es un agregado de la micro de cierta manera. Y sí, cuando miras muy de lejos no puedes ver realmente los detalles ahí de qué está pasando desde el punto de vista socioeconómico de las familias, de las personas, de las pequeñas y medianas empresas. Pero creo que son complementos y de hecho me parece que tener una macro saludable es la única base sobre la cual vos podés construir una micro saludable, ¿verdad? O sea, tiene que estar la macro ahí bien para poder empezar a pensar al respecto de reformas estructurales importantes que tienen que seguir dándose en nuestro país, ¿verdad? Nosotros creo que avanzamos bastante en la parte de política monetaria, política fiscal. Todavía nos falta mucho en todo lo que respecta a fortaleza institucional, ¿verdad? Y ahí también de la mano de eso está el sistema educativo, tiene que actualizarse, la salud tiene que mejorar, ¿verdad? El sistema de salud tiene que ser, tenemos que cambiar ese modelo, ¿verdad? Completamente. Y seguridad. O sea, si hay tres temas, los más básicos, no hay cosa más básica que eso, y ahí la política pública es central. Y ese desafío que tiene mucho más que ver con el sector privado, pero que tiene directa incidencia en lo público, que es el tema de la inversión y el empleo, porque somos un país muy clientelista en términos económicos. A su vez, eso es un círculo vicioso, porque la gente trabaja para el Estado porque de pronto no tiene otro sitio, otra oportunidad, digamos, ¿verdad? Y el clientelismo sigue siendo una marca muy profunda en las decisiones políticas en Paraguay, ¿no? Es así, lastimosamente es así, pero yo creo que está cambiando eso, o sea, está cambiando. Finalmente el sector público son que 300.000 más o menos, 3 por 4, 12, 1.200.000, bueno, sí, es un grupo importante, pero sin embargo yo creo que con el mayor acceso a la información, con el mayor, digamos, otra vez, con la profundización de las reformas que se tienen que dar, que se estaban dando, que se tienen que continuar, digamos, eso va a ir cambiando, ¿verdad? Y también con la profesionalización del sector público. Yo creo que eso es muy importante. Cuando yo estaba en Hacienda, por ejemplo, habían sindicatos, ¿verdad? Pero estos sindicatos eran bastante razonables. ¿Por qué? Porque en Hacienda todavía, en Hacienda se hizo, digamos, un esfuerzo importante de profesionalizar a las personas que están ahí trabajando. Entonces hay un grupo grande, importante de gente ahí adentro, una institución grande, más o menos 2.000 algo de personas a lo largo y ancho del territorio, digamos, pero que tocan muchos temas importantes, muchos temas técnicos. Entonces hay mucha gente que tiene realmente mucho capital humano, ¿verdad? Y eso es importante, eso hay que continuar en el resto de las instituciones,
y seguir trabajando en lo que es la carrera profesional. Y yo creo que eso va a ir cambiando bastante esta relación que existe de clientelismo tal vez entre el funcionariado, el cuerpo funcionariado público y la política, digamos. Una última pregunta de futuro también, ¿no? Pues vivimos un proceso muy accidentado desde el 2018 con un gobierno que ya no se va a recuperar de la mediocridad en un año, digamos, o si sucede, ojalá que suceda, tendrá que ser con la inyección de Messi, Ronaldo y otras estrellas dentro del proceso. De cualquier manera, probablemente vamos a llegar a un 2023 con un mal recuento. ¿Cómo se hace para empezar de nuevo después, en términos económicos? Yo creo que la herencia que va a quedar va a ser muy dura, ¿verdad? O sea, muy negativa. Ojalá que exista la posibilidad, porque como decíamos, este año se viene duro, ya no existe esa espalda fiscal, ya no existe, ya no está eso, ¿verdad? O sea, sí seguimos siendo una economía bastante resiliente, pero necesitamos realmente al que le toque estar en el nuevo gobierno la va a tener bastante difícil desde el punto de vista del arranque. Entonces ahí va a ser clave realmente que estas personas que entren tengan muy en claro qué es lo que quieren hacer, dónde se van a enfocar, cuál es la situación realmente financiera del Estado en ese momento en el que van a tomar el gobierno y qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿verdad? Es decir, con este espacio reducido realmente vamos a tener que ser bastante, digamos, selectivos y priorizar de una manera bien estratégica, y para eso hay que tener una visión clara de hacia dónde queremos ir para poder seguir adelante, ¿verdad? Pero sí, en el lado bueno de las cosas, nuestra economía es muy resiliente, los paraguayos somos muy resilientes. Obviamente no hay que poner el peso de todos los problemas en no, pero somos resilientes, así que no hace falta lo hacemos. Eso más o menos es lo que vemos ahora. Pero realmente creo que va a estar difícil para el nuevo gobierno. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, ¿sí? a vos, Augusto. Un placer estar contigo. Igualmente, y muchas gracias al Hotel Sheraton por recibirnos en todos nuestros capítulos. Muchas gracias. Gracias.